Muy buenos días a todos y todas, y buenos días a nuestro operador de hoy, Héctor Dío, que hace posible que este programa salga, sin el cual evidentemente estaríamos imposibilitados de llegar a todos los amigos y la gente que en general quiere escuchar un programa de esta naturaleza como es La Brújula, aquí hoy, martes 21 de mayo del 2019, con una temperatura aquí en el Palomar un poco fresca, pero no hace tanto frío. El día no es de los mejores, pero hay que pasarlo. Y siempre hay un rincón donde uno la puede pasar bien, y por eso siempre les recomiendo disfruten del día tal cual es el día, porque en esta época del año, en el hemisferio sur, aquí en Buenos Aires, no vamos a pretender que tengamos un día soleado de primavera o de verano, pero de todas maneras está muy lindo, con una temperatura que poco fresca, pero relativamente agradable. Aquí estamos, buenos días a quienes nos están escuchando, como decimos siempre, por el aire de Radio La Luna en toda el área metropolitana. Quiero decirles que el otro día, el día viernes, viajé a Zárate, mucha atención, viajé a Zárate, y cuando estaba entrando en Zárate dije, vamos a escuchar La Luna, y en la entrada de Zárate se escuchaba La Luna. Así que muy bien. Lógicamente que después cuando uno entra a la ciudad se complejiza un poco por los edificios y todas esas cosas, pero tiene una muy buena llegada, muy buena potencia, de manera que estamos conectándonos con muchísima gente en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días también a Radio Fénix 92.1 MHz, Corrientes Capital y Chaco. Bueno, un beso para Mónica Colunga, que hace posible que esto sea así todos los lunes y los martes de 12 a 14 horas por aquella emisora. Y también un saludo para Radio La Paquita FM 88.9 Uspallata, Mendoza, en las altas cumbres de nuestra cordillera. Y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio. Y bueno, a todos los que nos escuchan por aplicaciones, en fin, muy buenos días a todos, a todas, a todes, como se dice ahora, y los chicos lo están imponiendo, de manera que vaya a saber cómo evoluciona ese género neutro, pero dicen todes. En fin, no es que me resulte sencillo a mí, porque yo tengo 62 años y hay cosas que lógicamente son más fáciles de aceptar o de adaptarse en gente más joven, pero de todas formas me gusta, y me gusta que todos nos sintamos incluidos y que nadie se sienta afuera. Y bueno, buenos días también a todos aquellos que venían escuchando los tangos extraordinarios que se seleccionan en Radio La Luna. Bueno, qué interesante. Hoy es un día de una intensidad tan grande como que en estos momentos está sentada allí en el primer juicio oral que se hace por el tema de los sobreprecios, de los sobrecostos en la construcción de rutas, de caminos, o sea, todo lo que tiene que ver con vialidad. Allí está sentada nada menos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante porque si uno observa, la grieta nunca podía ser más clarísima. Para algunos, lógicamente se trataría, en este juicio y en todos los demás, simplemente de alguien que participó en actos de corrupción. Sería la corrupción K. Entonces así lo presenta una cantidad de medios, que evidentemente son los medios más opositores al gobierno anterior. Y después están los medios que más simpatizan, que le llaman a esto persecución política. Lisa y llanamente vinculan con una estrategia del imperio en toda América Latina, donde ya la forma de voltear a los gobiernos populares o de detener la posibilidad de acceso de sectores populares al gobierno no se hace a través de la fuerza militar, sino que se hace a través del uso de la justicia y de los servicios de inteligencia que actuarían en consonancia, en una mixtura con la justicia. Quiere decir que hay dos miradas absolutamente antitéticas sobre qué es lo que está pasando hoy, y esto lo vamos a ir hablando a lo largo del programa con distintos protagonistas. El primero que vamos a tener en el aire es a Héctor Polino, muy conocido por toda la gente, porque no solo fue diputado nacional durante 12 años, tiene una extensa trayectoria en el socialismo,
y hoy encabeza una cooperativa que es Consumidores Libres, que permanentemente nos da información sobre la evolución de los precios y consejos como para defender el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados y pensionados. También vamos a tener a alguien que tiene un enorme prestigio en el mundo académico, socióloga, ambientalista, Maristela Svampa, de la cual también vamos a hablar sobre este tema y sobre muchos otros que tienen que ver con los pueblos originarios, con el ambiente, con los recursos, en fin, con un montón de cuestiones que vamos a estar hablando con ellos dos. Y también después vamos a estar hablando con el dirigente del GEN, diputado nacional, mandato cumplido, Horacio Alcuaz, con quien vamos a estar hablando también sobre la construcción de un tercer espacio, etcétera. Quiere decir que vamos a tener un programa básicamente con 3 invitados muy interesantes. No tenemos presente a Daniel de Abrantes, que efectivamente, no lo vamos a ocultar, está realizando actividades políticas, porque la política es algo muy, muy bueno cuando se hace bien, de buena fe y con personas que se capacitan todo el tiempo para servir al prójimo. La política es una actividad que debería ser una actividad de servicio. Quien quiere lo hace, el que no se dedica a la actividad privada, pero quien quiera dedicarse a la actividad política lo hace porque quiere servir al prójimo, a los demás. Quiere dedicarse a la cosa pública, estudiar la cosa pública, proponer proyectos y soluciones para resolver los problemas y, por tanto, la actividad política es una de las actividades más nobles que puede abrazar el ser humano. Lógicamente, no va en detrimento de ninguna otra actividad, que pueden ir desde la ingeniería a la medicina, desde la pedagogía a la actividad que usted guste. Son todas buenas actividades cuando se hacen con nobleza, con honestidad y con dedicación. Así que allí lo tenemos a Daniel de Abrantes y vamos a iniciar el tema de hoy hablando un poquito, no tanto del juicio que ya vendrá esta situación por la cual está atravesando Cristina Fernández de Kirchner, que por primera vez va a un juicio oral, pero antes me gustaría hacer una pequeña historia, así que le pido que me preste un poquito de atención. Y usted puede googlear esto que le voy a decir. Esto que le voy a decir, voy a seleccionar dentro de las notas del pasado una nota del 3 de marzo del 2002. Acá en este programa se volvieron locos. Van a leer una nota del año 2002, del 3 de marzo del 2002. 17 años pasaron. Es muy viejo eso. Bueno, sí, es muy viejo, pero me parece que es una nota que es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un economista norteamericano, Rudiger Dorbush, lo pueden buscar ustedes, que hace en el año 2002 una propuesta concreta para que la profunda crisis económica y social que sufría la Argentina en aquellos años sea superada por un gobierno de extranjeros que resuelvan los problemas de fondo de la economía argentina. Dorbush dice: las instituciones de Argentina no funcionan, el gobierno no tiene reputación y la cohesión social ha colapsado. Marzo del 2002, plena crisis. Y se requieren soluciones radicales que los argentinos no van a hacer. Rudy Dorbush es un hombre del Instituto de Tecnología de Massachusetts y plantea entonces que básicamente la Argentina no tiene escapatoria, hay que ir a una solución muy radical con la intrusión externa. Es decir, que se estaba proponiendo en aquellos años que el gobierno de la Argentina fuera tomado por extranjeros.
Él dice, el mundo deberá proveer apoyo financiero a la Argentina, pero solo una vez que la Argentina acepte realizar reformas y que manos extranjeras tomen el control y la supervisión del gasto público, la emisión de moneda y la administración de impuestos. Y lógicamente se plantea reformas. Algunas de esas reformas tienen que ver con la reforma laboral o la reforma previsional. Año 2002. Felizmente la Argentina no aceptó esto. La falta de cohesión social de la que habla Dorbush, que podría visualizarse en marzo del 2002 de esa manera, porque veníamos de la crisis de diciembre del 2001, rápidamente fue dando lugar a la salida democrática en la Argentina. Duhalde era el presidente en ese momento, y a esa salida en el curso de esa salida democrática, la economía se fue corrigiendo con Remeslenikov como primer ministro de Economía de Duhalde, sobre el cual hay todo tipo de calificación, y con Roberto Labaña, después, que efectivamente reencaminó a la Argentina en el equilibrio fiscal, el equilibrio financiero, el superávit de la balanza comercial y el crecimiento económico. De manera que se fue recuperando el salario, las jubilaciones, y el país empezó a tener lo que en aquel momento se empezó a ser llamado como tasas chinas de crecimiento. No eran exactamente tasas chinas, porque era una recuperación que provenía también de la caída que habíamos tenido. Pero evidentemente se administró muy bien aquella crisis tremenda que hubiera dado lugar a la intervención de extranjeros en el manejo de la economía argentina. ¿Qué analogía tiene aquello con lo de hoy? Pues bien, hasta el año 2018, la Argentina se autogobernó sin que esta pretensión de que extranjeros gobiernen a nuestro país pudiera realizarse. Pero cuando en abril del año 2018, es decir, el año pasado, se produce la crisis cambiaria, donde el dólar empieza a crecer de unos 19 pesos y va a ir escalando, cuando llega a 23 pesos, Elisa Carrió dice, aquí se queda el dólar porque yo no le voy a mentir a mis votantes, pero el dólar sigue a 25, después se dice que va a parar en 27, pero pasa a los 27, y básicamente sigue evolucionando prácticamente hasta los 38 pesos. En el marco de aquella crisis cambiaria, el gobierno cede el manejo de la política fiscal monetaria al Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que lo que no lograron en un momento, se logró muchos años después, 16 años después, con un presidente que mostró incapacidad para manejar la economía y por tanto la puso en manos del Fondo Monetario Internacional. Esto me parece que es muy importante tener en cuenta porque efectivamente, básicamente las políticas fiscal, monetaria y cambiaria son manejadas por el FMI. Por eso, la fiscal es déficit cero, la monetaria es emisión cero, y cuando se habla de reforma impositiva, se habla de bajar impuestos, cosa que no estaría mal, pero antes tendrían que pagar todos. Habría que hacer una reforma impositiva, pero no como la que plantea el Fondo Monetario Internacional, y básicamente bajar los salarios, cosa que ya ha ocurrido, y las jubilaciones, cosa que también ya ha ocurrido. De manera que en estos momentos, cuando hablamos de oficialismo, no hablamos solo del gobierno electo en el 2015 y que asume el 10 de diciembre de aquel año y que ya está cumpliendo más del 85% de su mandato, sino que estamos hablando de un oficialismo estrechamente vinculado al Fondo Monetario Internacional
que es el que rige las decisiones más importantes, dejándole a Macri las cuestiones táctico-políticas y a Nicolás Dujovne la administración más sencilla. Pero las grandes medidas son las que define el Fondo Monetario Internacional. Pero al Fondo Monetario Internacional no le interesa que la Argentina crezca. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa que el salario real mejore, que el mercado interno tenga robustez, que los argentinos tengan trabajo abundante y de calidad. Al Fondo Monetario Internacional lo único que le interesa es que la Argentina esté equilibrada en el marco de cumplir la función que los países centrales nos destinan, ser proveedores de materias primas, es decir, un país reprimarizado. Esto es muy importante, porque quien tiene el control político define el modelo. Y en la Argentina, lo venía escuchando a Jorge Capitanich. Jorge Capitanich dice que la gente tiene un planteo binario, hay oficialismo y oposición. Pero esto es, desde mi punto de vista, un simplismo que no observa el fondo de la realidad del drama argentino y que no observa que en la Argentina no hay dos proyectos solamente. Hay por lo menos en potencia el número mínimo de proyectos distintos en potencia son 3. Epa, ¿cómo 3? Sí, hay un proyecto que es neocolonial, semicolonial, que es el que expresa el presidente Macri, y que es la subordinación de la Argentina como país periférico a un país central, de un país subdesarrollado a los países desarrollados, de un país subordinado a países que dominan. Este es un modelo que no es nuevo en la Argentina, porque nosotros éramos una colonia en la época del virreinato. Ahora, dentro de los proyectos no coloniales, hay 2 proyectos básicamente. Uno es el de una burguesía nacional que evidentemente tiene contactos con esta oligarquía vinculada al mundo, al extranjero, y cuyos negocios están directamente vinculados al capital extranjero, pero que tiene sus diferencias y sus contradicciones. Y hay un tercer espacio que tiene que ver con la posibilidad de realizar una Argentina distinta, una Argentina que rompa no solo el molde del FMI, sino las limitaciones de una estructura que impide que la inmensa mayoría de los argentinos puedan realizarse en este magnífico territorio que tenemos. De manera tal que por lo menos hay 3 proyectos en la Argentina. Por eso nunca funcionó la idea de un partido oficialista y un partido de oposición, un partido de centro derecha y otro de centro izquierda, pero que aceptaran la existencia de un modelo neocolonial en el cual está inserta la Argentina. Con ese modelo neocolonial, el kirchnerismo, ¿cómo podríamos decir?, retaseó, confrontó parcialmente, pero nunca lo negó. Le pagó al Fondo Monetario Internacional, pero no salimos del Fondo Monetario Internacional. No digo que haya que salir, digo que no rompió, digo que no imaginó un modelo alternativo. Y se mantuvo virtualmente con el mismo modelo neocolonial que se había desarrollado durante la década del 90, durante la época del neoliberalismo, del neocolonialismo. Y aquí está faltando un tercer proyecto. Ese tercer proyecto, creo yo, que todavía se está incubando, pero que si hoy tuviera que decir por dónde empieza a transitar, bueno, no diría que transita solo por un lugar, pero que podría ser ese que pudiera expresar de alguna manera Roberto Labaña,
No lo creo porque vaya a cuestionar el orden existente, pero sí va a tener una mirada nacional que ponga el acento y el vector orientador en dos cosas que son imprescindibles para la Argentina: volver a crecer y distribuir con mayor equidad la riqueza nacional. Para volver a crecer hay que tener independencia económica y soberanía política, cosa que este gobierno no se plantea. Ni la independencia económica, porque estamos subordinados al Fondo Monetario Internacional, ni la soberanía política, porque Mauricio Macri es como una polea, es como un engranaje que tiene una polea de transmisión cuyo eje es Donald Trump, y se ve en política exterior. Volvemos, como en la época de Menem, al alineamiento automático con los Estados Unidos. Y por tanto, sin soberanía política y sin independencia económica, es imposible plantearse un vector de crecimiento con distribución, es decir, con justicia social en la Argentina. Lógicamente que yo creo que esto es una etapa y que la próxima etapa no puede insistir con este gobierno que tiene una concepción neocolonial, por eso va a los brazos del Fondo Monetario Internacional, donde hay países que mandan y otros que obedecen. Nosotros estaríamos entre los que obedecen y Estados Unidos estaría dentro de los que mandan, y hay que cambiar a este gobierno. Pero cambiar a este gobierno no es unir a toda la oposición. Cambiar a este gobierno es para un gobierno de transición que reordene la vida económica, social y política en la Argentina, que se plantee la unidad nacional en torno a objetivos claros y que nos permita encauzar para el 2023 un gobierno que pueda ser más ambicioso que el que se va a iniciar en este 2019. Pero lo primero es cortar la continuidad de este gobierno, dar origen a un gobierno más nacional y popular que el que tenemos, y luego poder encaminarnos más adelante hacia el desarrollo integral de la Argentina en el marco de la defensa irrestricta de los derechos humanos, de los derechos de las personas, también de los deberes de las personas y la defensa del ambiente. Es decir, ir a otro modelo, para el cual hay que ganar fuerza política y hay que ganar consenso. No se puede hacer la política, como algunos pretenden, por la fuerza. La política básicamente es convencimiento, es cambio cultural y es consenso en torno a objetivos claros. Cuando el presidente de la Nación convoca a los 10 puntos, yo diría que esos 10 puntos son los puntos del Fondo Monetario Internacional, que lo único que buscaban es transmitirle tranquilidad a los acreedores externos. Tranquilidad inversamente proporcional a la intranquilidad que le genera a los trabajadores, a las pymes, al mercado interno, a los jubilados, a los profesionales, a los pequeños y medianos productores. Por tanto, hay que ir a otros 10 puntos distintos y creo que quien más se acerca a esa chance es lo que plantea un hombre serio, grande, sin ambiciones personales, pero que podría cumplir un papel patriótico en esta etapa que se avecina, que es Roberto Labaña. Lo digo con mucha claridad porque no estoy involucrado con ningún interés personal en esta contienda y porque me parece que es lo que estamos necesitando los argentinos. Un poco de tranquilidad, claridad en los objetivos y planes para alcanzar dichos objetivos que pasan básicamente, como he dicho, por el crecimiento económico y la justicia social. Bueno, si mi amigo Héctor Didío me va comunicando con mi querido compañero, que lo conozco desde hace muchísimos años, Héctor Polino, nos iremos comunicando con él. Mientras tanto, les voy diciendo que avanza
aparentemente este juicio oral, y la expresidenta está, bueno, por una causa de presunta corrupción en los trabajos de vialidad que se habrían hecho con sobreprecios. Evidentemente hay allí una confrontación muy seria entre quienes dicen que, y ella misma, que dice que no tiene nada que ver porque este juicio se trataría de obra pública de la provincia de Santa Cruz y que por los mecanismos de a través de los cuales se contrata al sector privado, ella no tendría absolutamente ningún vínculo con aquello. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Se han acercado hasta allí muchos amigos de Cristina Kirchner. Está Sergio Berni, está, en fin, qué sé yo, hay un montón de funcionarios, de exministros, y ahí está. Se va desarrollando el juicio que esperemos que se haga con todas las garantías del caso. Todas las garantías del caso, para todos. Un país no puede existir sin una justicia que garantice el derecho de defensa de todos, que garantice ecuanimidad y que garantice básicamente que los principios rectores sean los de la transparencia a la hora de juzgar y la no influencia del poder político para determinar por anticipado qué es lo que va a ocurrir en un juicio. Bueno, ahí estamos esperando, pero seguramente en unos minutos por ahí podemos pasar algún tema mientras tanto. Bueno, para página 12 de esto se trataría la hora del show, donde la expresidenta llegó a los tribunales de Comodoro Pi en medio de un fuerte operativo de seguridad, con la presencia de numerosos amigos y dirigentes que la están acompañando, entre los que destaca Jorge Tayana, Carlos Tomada, Axel Kicillof, Estela de Carlotto, Horacio Pietragala, Oscar Parrilli, su amigo, Mayra Mendoza, Sergio Irribarri, Martín Sabatella, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailade, Marcelo Fuentes, el senador Marcelo Fuentes, el diputado Héctor Recalde, abogado laboralista, y muchos otros que están acompañando a Cristina Fernández en este juicio, que, bueno, ahora le preguntaremos a Héctor Polino, le preguntaremos también su mirada sobre este juicio oral, porque además él ha sido diputado nacional, como les dije, preside la cooperativa Consumidores Libres y es abogado y escribano, de manera que nos va a poder dar una opinión, por lo menos, calificada. Bueno, creo que lo tenemos a Héctor en línea. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Héctor, un gusto poder volver a hablar contigo a través de La Brújula, por Radio La Luna AM 1140. Héctor, mi primera pregunta transita porque justamente en este instante se está desarrollando el juicio oral en el cual está involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quería tener por lo menos una opinión sobre este juicio, porque evidentemente hay dos opiniones que hoy manifiestan la grieta. Unos hablan de la corrupción K y otros hablan de persecución política. ¿Qué mirada tenés vos? Bueno, que efectivamente existieron hechos de corrupción durante el gobierno anterior. Ahora esos hechos tienen que ser probados por la justicia. Uh-huh. Y evidentemente en este momento ha comenzado el juicio y veremos qué pruebas existen sobre la corrupción en la obra pública, ¿no? Sobre todo en este caso llevado a cabo a través de Vialidad Nacional, y donde las licitaciones aparentemente estuvieron direccionadas
a favorecer a un empresario amigo del poder, en este caso Lázaro Báez. De modo que todo va a estar sujeto a los elementos de pruebas que se aporten en el juicio, pero existe la sospecha fundada que en el gobierno anterior existieron actos de corrupción, sin duda. Ahora, esos actos de corrupción tienen que ser probados, por supuesto, ante la justicia, ¿no? Ahora, vos pensarías entonces que no sería, justamente, no se trataría de una persecución política, sino que tendría fundamento en la realidad, es decir, que aquí evidentemente ha habido un traslado de fondos desde el erario público a privados, y esos privados estaban estrechamente vinculados con el poder anterior. Sí, aparentemente esa maniobra existió. Ahora, que este juicio se lleve a cabo precisamente en un proceso electoral donde la propia acusada sea una de las candidatas a ocupar uno de los cargos más importantes del país, bueno, también eso abre un compás de sospecha, ¿no? Pero el hecho aparentemente ha existido, y yo fui diputado nacional durante 12 años, estuve en un periodo importante de la época del cristinismo y en su momento en la Cámara de Diputados denuncié maniobras en favor de empresas de servicios públicos, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, una fórmula, por lo menos que tiene algún sector del kirchnerismo de defenderse, es decir, pero observen, es lo mismo que está pasando en toda América Latina, y allí está Lula preso prácticamente sin fundamento, y hasta han derrocado a la presidenta Dilma Rousseff sin ningún tipo de cargo, y que esto sería parte de una estrategia que se aplicaría en Brasil, en Argentina, en Ecuador. ¿Vos qué dirías respecto de esto? Que efectivamente existen esos procesos con distintos presidentes de América Latina, pero que los casos no son exactamente iguales, ¿no? Uh-huh. No es igual la situación de Lula que la de Cristina, y no es la situación de otros presidentes. Cada uno tiene sus propias particularidades, como también la tiene el propio gobierno actual. El día que este gobierno deje de serlo, van a aparecer también las denuncias de actos de corrupción. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Vialidad Nacional, el coordinador de licitaciones de Vialidad Nacional fue director suplente de Autopistas del Sol, ¿no? Uh-huh. Roger Boto. Uh-huh. Entonces, coordinador, el que es coordinador de licitaciones hoy de Vialidad Nacional fue director suplente, reitero, de Autopistas del Sol. Y aquí hay un conflicto de intereses bien claro, y nadie lo señala. La Oficina Anticorrupción mira para el costado. Claro. Como existen otros conflictos de intereses con otros funcionarios públicos del gobierno actual. De modo que no es que en este gobierno existan funcionarios impolutos, donde la mayoría de los funcionarios del actual Poder Ejecutivo Nacional, comenzando por el presidente de la República, tienen fondos propios en paraísos fiscales, uh-huh, para eludir el pago de impuestos en la República Argentina. Así es. Eso es también una verdadera vergüenza, y yo estoy seguro que cuando dejen de ser gobierno aparecerán las acusaciones contra muchos de los funcionarios públicos del gobierno actual. Claro, como fue el caso de Juan José Aranguren, que fue durante 30 años gerente de Shell y pasó al Ministerio de Energía y Minería, prácticamente sin que en el medio hubiera un periodo en el cual pudiera desvincular los intereses
privados de los públicos. Pero lo de Aranguren es peor aún, porque Aranguren fue presidente de una de las principales petroleras del mundo, la Shell, y accionista. Claro. De la Shell, y fue designado ministro de Energía de la Nación, y es el que tomó la resolución que a partir del 1 de octubre del año 2017 queda libre el precio de los combustibles en la República Argentina, medida que aún hoy existe, está en vigencia y tiene como objetivo claro, bien definido, favorecer a las empresas petroleras, pero al mismo tiempo está perjudicando a 44 millones de argentinos, o como el caso del expresidente de Metrogas y presidente y accionista de 7 empresas del gas, ¿no?, y al mismo tiempo fue designado interventor del Enargas, que es el organismo encargado de controlar a la empresa de gas. Y esta denuncia, Consumidores Libres, la llevó a la justicia, donde nos acompañó Margarita Stolbizer. Es un juicio que estuvo llevándose a cabo en la justicia con demoras inexplicables también de la propia justicia para definirse en este caso. Y acá hay un clarísimo conflicto de intereses, porque un funcionario se acostó una noche a dormir siendo el presidente de la principal empresa distribuidora del gas, Metrogas, y de 7 otras empresas de gas, y se levanta a la mañana siendo el interventor del organismo encargado de controlar a esas empresas. Sí, manifiesto. Laura Alonso, que dijo que ella no iba a investigar a los funcionarios en última instancia de su gobierno, ¿no debería renunciar al cargo? En primer lugar, ni siquiera podría haber sido designada, porque se exige tener el título de abogado para estar al frente de ese organismo. Y ella no lo tiene. Y ese fue el cuestionamiento inicial que se le llevó a cabo. Y además, la Oficina Anticorrupción resolvió no investigar los posibles actos de corrupción de los funcionarios actuales. Sí, una verdadera vergüenza. Héctor, voy a... Mirá, nosotros como, si me permitís Sí, claro. Como yo desde los 15 años de edad milito en las filas del Partido Socialista. Fui concejal a los 24 años de edad, secretario de Estado durante 5 años y medio como extrapartidario en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, 12 años diputado nacional. El socialismo tuvo en la Argentina, gobernó la municipalidad de Resistencia, durante muchísimos años gobernó el municipio de Mar del Plata, durante muchísimos años gobernó el municipio de Zárate, durante muchísimos años gobernó la ciudad de Rosario, durante ya 3 periodos viene gobernando una de las principales provincias argentinas, la provincia de Santa Fe, y no ha habido una sola denuncia de un solo acto de corrupción de ninguno de los funcionarios públicos que estuvieron en cargos ejecutivos en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes de todo el país, comenzando por Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Nicolás Repeto, etcétera, etcétera. Fuimos y somos un partido, como lo definió Juan B. Justo, de manos limpias y uñas cortas. Nunca nadie tuvo que ir a los tribunales de Comodoro Pi a rendir cuenta de sus actos. Sí, bueno, ese principio de ética pública, que en algún momento con Pino Solanas en Proyecto Sur
se enarboló tan fuerte y que ahora a mí me sorprendió la decisión que tomó Pino Solanas, de justificar por cualquier medio la unidad de todos los opositores como si todo fuera igual. Te pido un pequeño comentario. Yo lo aprecio a Pino y la verdad es que lamento que haya tomado esta decisión. ¿Qué pensás vos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que él tiene un origen político peronista y bueno, ha vuelto de alguna manera a sus orígenes y ha evaluado que la situación actual tiene una gravedad tal que amerita llevar a cabo esta conjunción de fuerzas políticas para superar la difícil coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y sigo un poquito de la política y después no comparto su punto de vista, pero ese es el argumento que él ha utilizado públicamente. Sí, sí. Sí, así es. Te hago un par de preguntas más de la política y después voy más al terreno económico-social. Te entretengo unos minutos más. ¿Cómo estás viendo vos, por un lado, la jugada de Cristina Fernández de Kirchner, que el día sábado sorprendió virtualmente a todos los argentinos, bajándose de una potencial candidatura presidencial a la vicepresidencia y anunciando que su candidato a presidente es Alberto Fernández, entendiendo que de esa manera quizás podía ampliar las bases de sustentación de Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria, o incorporar a una interna a otros sectores que se resistían a competir contra ella, como por ejemplo el caso de Sergio Massa. ¿Cómo estás viendo vos esa jugada y ya con una perspectiva de 3 días? Y a mí me parece que ella advirtió que si bien tiene un caudal de votos muy, muy importante, de alrededor de un 30%, no le alcanzaba para poder triunfar en una segunda vuelta. Uh-huh. Entonces, ahí colocó a Alberto Fernández en la fórmula con la clara intención de poder incorporar una parte del electorado que de ninguna manera la votaría a ella en una segunda vuelta y que sí podría acompañarlo a Alberto Fernández. Creo que tiene el propósito de mejorar las chances electorales, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista teórico. Ahora hay que ver realmente si esa movida tiene influencia real en el electorado. Hay que ver qué termina siendo el peronismo federal, si efectivamente van a competir. Hay que ver qué va a terminar haciendo, como muy bien dijiste, Sergio Massa, y va a haber un tercer espacio ahí muy importante, encabezado por Roberto Lavagna, y bueno, y seguramente con el acompañamiento de otras fuerzas políticas. Yo creo que fue una movida tendiente a ampliar la base electoral, asumiendo plenamente que si bien hoy ella es la candidata que individualmente tendría mayor cantidad de votos, pero no le alcanzaría para poder ganar en una segunda vuelta. Correcto. Este tercer espacio que encabezaría Roberto Lavagna y en el cual, bueno, no solo habría un sector del peronismo, sino también socialistas, algunos radicales. Ayer hemos hablado con Miguel Ponce por la Convención Nacional del Radicalismo del próximo lunes 27 de mayo, pero podría haber radicales que acompañaran. Bueno, gente del partido de Margarita Stolbizer. ¿Ves que puede lograr un consenso social de tal magnitud que le permita entrar en un balotaje desplazando a alguno de los dos actores que hoy son principales y que son los actores de la grieta? Bueno, en primer lugar, una aclaración. El Partido Socialista llevó a cabo
un congreso nacional hace pocos días, hace 15 días, y ahí no hubo ningún pronunciamiento con respecto a ninguna fórmula presidencial. El Congreso trasladó la responsabilidad a la mesa ejecutiva del Comité Nacional, la definición sobre este tema. Esa definición hasta el día de hoy, hasta este momento, no ha existido. Hay reuniones, hay gestiones de dirigentes muy importantes, entre ellos el gobernador de la provincia de Santa Fe, promoviendo la candidatura de Miguel Lifchis. Pero orgánicamente, al día de hoy, el Partido Socialista como tal no se ha pronunciado. Probablemente se pronuncie apoyando esa candidatura, pero quiero ser claro que hasta el día de hoy ese pronunciamiento orgánico no existe. Con respecto a si puede llegar a llegar al balotaje, y como posibilidad existe. Todavía no se conocen, no están todos los candidatos designados, de modo que el proceso electoral todavía formalmente no ha comenzado, de modo que como posibilidad existe. De modo que hay acá un final abierto, ¿no? De modo que hay que ver qué resuelve el peronismo federal. A mí me parece que esa es una resolución importante. En el caso de que resuelvan participar con candidatos propios, ¿quiénes van a ser esos candidatos? ¿Cómo se van a ubicar finalmente los gobernadores justicialistas, los intendentes, etcétera? Bueno, eso se verá en los próximos días, ¿no? Yo creo que tenemos todavía un final abierto. Bien, perfecto. Héctor, un poquito te llevo al terreno de la información que ustedes vienen relevando, que dicen que en la primera quincena del mes de mayo hicieron un seguimiento de precio sobre 38 artículos que arrojó un aumento del 2,57%, con una suma acumulada del 20,72%. ¿Realmente asusta este número de inflación al mes 5, en la primera quincena del mes 5 del año? Sí, por supuesto. Mira, Consumidores Libres de hace 24 años, cada 15 días, viene haciendo un relevamiento de precios de una canasta de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Y efectivamente, los datos que nos dio en la primera quincena de mayo de este año son los que vos muy bien dijiste, y son altísimos. Si comparamos la primera quincena de mayo del año pasado, fue del 1,21%. Este año más del doble, 1,36% más que el aumento que tuvimos el año pasado. Y si tomamos el acumulado, 1 de enero, 15 de mayo, el año pasado no llegó al 9%, 8,99%. Este año, 20,72%, casi un 12% más que el año pasado. Y el año pasado terminamos con una inflación de el 47%, 47%, sí. De modo que estamos ante un proceso inflacionario muy importante, donde la Argentina ocupa hoy el tercer lugar en el mundo, solamente superada por 2 países en cuanto a la inflación anual, solamente superada por Venezuela y por Sudán del Sur, y desplazó al Congo y a Siria, que estaban hasta hace poco en tercer y cuarto lugar, la Argentina en quinto lugar en el mundo, y ahora retrocedió al tercer lugar en el mundo, ¿no? De Tremendo. modo que es un verdadero flagelo, que todo eso está indicando un aumento de la pobreza en la Argentina, porque los salarios de los trabajadores no han aumentado en la misma proporción, como tampoco los haberes de los jubilados
y pensionados. Y el país vive un proceso inédito, altísima inflación con una altísima recesión, ¿no? Uh-huh. De modo que el proceso recesivo que vive el país no ha amortiguado el proceso de aumento de precios, sino que por el contrario, este ha continuado en constante aumento, a pesar de los planes o de los programas de precios cuidados y productos esenciales, ¿no? ¿Y cómo funciona ese? Primero que son muy pocos en relación a la canasta global. ¿Y cómo ves que estén funcionando esos precios cuidados de la actualidad? Bueno, ha mejorado el funcionamiento en los últimos días. Hay mayores controles por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero lo mismo, tienen serias falencias. Por ejemplo, los productos esenciales son 64, uh-huh. Pero en esos 64 productos no está ni la carne de pollo, ni la carne de cerdo, ni el pescado, ni las frutas, ni las verduras. Uh-huh. Y en cuanto a la carne vacuna, solamente hay 3 cortes, el asado, el vacío y el matambre, a 149 pesos el kilo, pero hay que ir a comprarlo al mercado central de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los frigoríficos exportadores abrieron solamente 4 bocas de expendio que están ubicadas, una en Núñez, 2 en Belgrano y una en Chacarita. Están todas ubicadas en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna boca de expendio de la carne vacuna a estos valores en la zona sur de la ciudad, donde están en su inmensa mayoría los sectores sociales de más bajos ingresos e incluso las villas de emergencia. Si quieren comprar la carne vacuna, es decir, el asado, el vacío o el matambre a 149 pesos el kilo, tienen que viajar a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires o a el mercado central de Buenos Aires. Y en el interior del país, los frigoríficos exportadores abrieron muy, pero muy pocas bocas de expendio de la carne vacuna. Y además los frigoríficos exportadores acordaron vender 120.000 kilos de carne vacuna por semana, que si lo dividimos por 7 días nos da un promedio de 17.140 kilos por día. No. Es decir, nada. Se agota inmediatamente. Entonces, si vos tenés un programa de 64 productos donde no está ni la carne de cerdo, ni el pollo, ni el pescado, ni la fruta, ni las verduras, y la carne vacuna, con estas limitaciones que acabo de señalarte, bueno, no están los productos principales. Por eso es que nutricionistas y sanitaristas calificaron el programa de obesogénicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de los 64 productos hay 44 que contienen mucho azúcar, sales, grasas, etcétera, que favorecen el sobrepeso y la obesidad. Y solamente hay 20 productos que son considerados desde el punto de vista sanitarios, aceptables, positivos. Pero de los 64 y 44, que de acuerdo a los nutricionistas y sanitaristas, son obesogénicos, favorecen la obesidad por los altos contenidos de sales, grasas y harinas que contienen. Bueno, Héctor, me quedan muchas preguntas, pero el tiempo también se me ha ido. No sé si querés agregar algo, te preguntaría simplemente, si querés cerrar, bueno, porque como el panorama es bastante desalentador, si ves que pueden mejorar a través de las paritarias y de los próximos aumentos de jubilaciones y pensiones, un poco la calidad de vida de la gente en el transcurso de este año. Y es posible que eso mejore, depende
cuál es el porcentaje de aumento y que esos aumentos luego no se trasladen inmediatamente a los precios, porque por supuesto en algunos rubros van a modificar las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos, de los comercios que los venden, e inmediatamente lo trasladan a los precios, ¿no? Claro. Y como no hay controles en las estructuras de costos, hoy hay un rubro muy importante, se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Hoy nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto. Y se da el caso que en un mismo barrio, en una misma manzana, dos negocios, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Tremendo. Bueno, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de salir por el aire en Radio La Luna, Héctor. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Hasta siempre. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos hablado con el diputado nacional Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. Vamos a la tanda y después hablaremos con Maristela. Seguimos aquí y vamos a estar hablando en unos minutitos nomás con Maristela Svampa, que Maristela es socióloga, es escritora, autora de muchos libros e investigadora. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del colectivo de intelectuales Plataforma 2012. En 2016 recibió la beca Guggenheim y el premio Conex al mérito en Sociología en Argentina. En 2014, el Conex le dio un premio al mérito en el ensayo político y sociológico, y en el 2016, el premio Conex de Platino en Sociología. Bueno, ¿qué decirles? Maristela es una mujer que es un orgullo para los argentinos, y me parece que también es un honor para nuestro programa tener la posibilidad de conversar con ella, sobre todo después de un escrito que ella sacó junto con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo, que le voy a preguntar justamente porque es el momento de... el momento... Hola, buenos días, Maristela, ¿estás allí? Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Mario? Bueno, te presentaba con una parte de todos los títulos que vos tenés y realmente para nosotros es un verdadero honor poder contar con vos en este programa La Brújula, ¿eh? Así que muchísimas gracias por haber aceptado este convite. Maristela, hace pocos días vos junto con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo presentaron un escrito que se llama El riesgo de un pacto de impunidad. Y en esta mañana, en este mediodía del martes 21 de mayo, en el cual arrancó el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, me gustaría que vos hicieras una reflexión sobre ese material y sobre lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que ese artículo veníamos elaborándolo ya desde un mes atrás con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo, con la idea de hacer una discusión más de fondo sobre los diferentes pactos de impunidad que se han consolidado en la historia argentina reciente. No nos interesaba, en todo caso, hacer alusión a una situación puntual, como es la que atraviesa la expresidenta y el inicio del juicio de hoy, sino más bien hacer una reflexión más general sobre este vaivén entre las expectativas positivas y las grandes frustraciones que atraviesa la sociedad argentina, y cómo gran parte de esa frustración se asienta en estos pactos de impunidad que efectivamente implican la ausencia de justicia y de castigo frente a delitos económicos, políticos que se han venido cometiendo,
estos pactos que reflejan sobre todo la entente de una élite política y económica, también mediática, que, insisto, en ese sentido lo que hacen es consolidar aún más una situación de desigualdad. Y para ello poníamos como ejemplo la situación del propio presidente Menem, ¿no? Sí. Que se ampara bajo los fueros legislativos, pese a que ha sido condenado, y que refleja de modo visible la impunidad de funcionarios y empresarios que lucraron con las privatizaciones y con otras políticas de su gobierno. Hacíamos alusión también al propio presidente Macri, quien ha reconocido la participación de su padre en actos delictivos, sobre todo ligados a la llamada patria contratista. Así es. También uno puede hacer alusión a los Panama Papers, que ponen de relieve la presencia del propio presidente de la Nación en empresas offshore. En todo caso, hay una serie de ejemplos constantes a través de las cuales nos ilustra la historia argentina, uno de los cuales, los más recientes, puede ser la causa llamada de los cuadernos, ¿no? Que como pocas refleja esta articulación entre intereses empresariales, políticos y políticos, ¿no? Y lo que decíamos en este texto es que sin que tomen una forma visible o abierta frente a la sociedad, corremos el riesgo de que se consoliden nuevos acuerdos que desdibujen la posibilidad, digamos, de un hecho de justicia que en todo caso creemos que la sociedad reclama. Mientras que en otras sociedades este tipo de delitos, sea lo de los Panama Papers o lo de la corrupción ligada al caso de Brecht, han llevado al juicio a políticos muy prominentes, así como a destacados miembros de la clase empresarial. Acá lo que tenemos es un avance más bien tímido, ¿no? Que Sí. corre el riesgo de ser desarticulado ante los vicios de procedimiento. Entonces, básicamente queríamos poner el acento en esta cuestión, ¿no? En el avance de un pacto de impunidad que en todo caso se registra como algo frecuente en la historia argentina. Lamentablemente ese artículo cayó en la grieta, ¿no? Sí. En un solo lado de la grieta, porque la gente que leyó ese artículo lo leyó solamente con el fallo de la Corte a la mano, ¿no? El fallo de la Corte Suprema, perdón, no era un fallo, con el anuncio de que la Corte Suprema iba a postergar el juicio el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner, cuando nuestra intención fue la de hacer una lectura mucho más estructural de la historia argentina y en todo caso también tratar de interpelar a los ciudadanos argentinos que están en los diferentes o en los dos costados de la grieta, ¿no? Como digo, es lamentable que haya caído en un solo lado de la grieta porque se hizo una lectura sumamente coyuntural del texto, cuando en realidad, insisto, lo que estamos haciendo es una lectura de largo viento. Vos sabés, Maristela, que en la Argentina siempre la coyuntura nos da tantas sorpresas y tantos elementos que es difícil justamente sustraerse a esa atracción, a ese polo gravitatorio que es la actualidad, y eso muchas veces anula, si se quiere, el pensamiento más estratégico y más estructural. Pero mi pregunta, de todas formas, y con esto cierro este capítulo, es si a vos te parece que en este contexto podemos esperar un juicio justo, porque, por un lado, algunos hablan de corrupción K, vos viste que hace años que vienen con esa bandera. Por otro, sectores de la otra parte de la grieta dicen esto es persecución política. Ahora, en la Argentina lo que nosotros requeriríamos son juicios justos, pero un juicio, para ser justo también, tiene que ser abarcativo de todas las partes. No se puede juzgar a una de las partes y no a la otra. ¿A vos te parece que están dadas las condiciones para que realmente terminemos ese ciclo histórico de impunidad y podamos ir a una justicia que realmente tome la impronta de luchar por la transparencia y por la ética pública? Bueno, la verdad que todo lo que viene sucediendo me hace sospechar, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, de que no están dadas las condiciones. De hecho, la misma reacción de la Corte Suprema ante lo que sucedió la semana pasada con Cristina Fernández de Kirchner nos deja planteadas más dudas que certezas, ¿no? Los cambios tan abruptos en 24 horas en relación a un posicionamiento.
Con lo cual, realmente, por lo que está sucediendo en nuestro país, las garantías no parecen estar dadas. Sin embargo, hay una necesidad o una demanda de justicia, y una demanda sobre todo de ejercer también memoria histórica, ¿no? En la Argentina. Siempre tenemos la impresión de que, como todo lo que escribimos con la mano, y que entonces no desarrollemos ese ejercicio de, podríamos decir, de memoria histórica, esa lucha contra la amnesia histórica que a veces atraviesa a la clase política, ¿no? Yo creo, y he sido muy crítica de lo que sucedió durante el gobierno kirchnerista, lo hemos escrito además en varios documentos colectivos, también con mis colegas Roberto Barrarela y Rubén Lobolo, de que efectivamente a través de la obra pública se instaló una suerte de sistema de corrupción a gran escala en la Argentina, ¿no? Sí. Lamentablemente los vicios de procedimiento que se han instalado en la Argentina y la parcialidad misma de la justicia atentan contra la posibilidad de que haya un juzgamiento imparcial de este tipo de delitos, ¿no? Ese es uno de los grandes inconvenientes. Y el otro es volvamos a otro de los grandes problemas de la Argentina, y es que en Argentina el crecimiento, el incremento de la polarización política electoral ha hecho que se borraran o se desdibujaran las bases comunes de una conversación democrática, ¿no? Uh-huh. Es decir, en Argentina estamos viviendo como una suerte de clima de guerra, en la cual las posiciones se dirimen a favor o en contra de manera muy dogmática, así como unos dicen que los funcionarios del gobierno anterior son perseguidos políticos, otros dicen que son ladrones consumados, ¿no? Uh-huh. Sí. Estos dos lados de la grieta, en los cuales no hay comunicación alguna, han instalado una situación de imposibilidad, digamos, de diálogo democrático. Me parece uno de los problemas fundamentales. Entonces, vuelvo a lo anterior, no importa lo que uno escriba, si quiere saltar la grieta, siempre va a haber un hecho que lo cuele y lo inserte nuevamente en la grieta y que no le dé el alcance más global o general que pretendía tener. Eso me parece muy grave, ¿no? Y es por eso que a veces uno tiene la impresión de que es completamente inútil, completamente imposible lograr una conversación democrática en estos términos, tal como están planteados. Bueno, muy bien. Vos, Maristela, te cambio un poquito de tema, porque creo que en los últimos 20 años en la Argentina ha venido creciendo una lucha que es la lucha ambiental, socioambiental, si se quiere, y te quería preguntar cómo estás viendo la evolución de esta lucha en un momento en que efectivamente desde la megaminería, Vaca Muerta, el complejo sojero, la extensión de la frontera sojera, las fumigaciones están haciendo estragos en la Argentina, y ¿cómo estás viendo vos esta lucha en estos momentos? Pues ahí es una pregunta muy oportuna para conectarlo con lo anterior, porque la problemática socioambiental en la Argentina salta por encima de la grieta, ¿no? Uh-huh. Y alinea a los planetas en una dirección que va en favor de una perspectiva más bien productivista, desarrollista clásica, que niega los impactos de los modelos de mal desarrollo, como decimos con Enrique Viale, instalados en Argentina, sea que se trate de la expansión de la frontera minera, sea que se trate de la expansión de la frontera petrolera a través de la fractura hidráulica o el fracking, como lo ilustra el caso de Vaca Muerta, o también la expansión de el agronegocios y los monocultivos. Ahí lo que vemos es una continuidad del modelo y un agravamiento en el contexto actual, porque en clave ultra neoliberal ha habido un avance sobre los territorios que no contempla esta disputa entre expansión de la frontera de derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, y por otro lado la puja por el capital por entrar en esos territorios. Para el gobierno actual, a diferencia del gobierno anterior, lo único que existe como legítimo es el avance de las fronteras del capital.
Con lo cual, las luchas socioambientales en los últimos años se han visto, digamos, podríamos decir, muy encapsuladas en la defensa de sus propios territorios ante el avance del gobierno por, sobre todo, flexibilizar la normativa ambiental que se ha conseguido contra viento y marea en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Por ejemplo, el gobierno ha apuntado a la flexibilización de la Ley Nacional de Glaciares, aun si no lo ha logrado todavía. En Mendoza ha apuntado contra la flexibilización, o mejor dicho, en favor de la flexibilización de la ley que prohíbe la megaminería para poder avanzar con proyectos mineros. Ha decretado el gobierno provincial de Mendoza, vía decreto, habilitó el fracking. En Chubut, que es un territorio muy amenazado desde hace mucho tiempo, también se ha avanzado para poder derogar la ley que prohíbe la megaminería. Todavía no se ha logrado porque la lucha es intensa en los territorios, pero a lo que me refiero es que hay un mensaje muy claro por parte del gobierno, de los ministros, entre ellos el secretario de Ambiente, que es un virtual ministro de Minería y del Petróleo, para avanzar sobre los territorios y criminalizar a las poblaciones, muy especialmente a los pueblos originarios, ¿no? Que son los que resisten ante el avance de la frontera del fracking y de la megaminería en sus propios territorios. Entonces, es continuidad, pero continuidad agravada en relación al modelo o al gobierno anterior, porque, insisto, para este gobierno solo existe la lógica del capital y no el discurso en defensa de los derechos humanos. Sí, y yendo un poquito a esto que acabas de mencionar, te cuento simplemente que este programa se transmite también por Radio La Paquita en Uspallata, donde hace años, Mendoza, donde quisieron hacer una megaminería que era la mina San Jorge y el proyecto San Jorge. El proyecto San Jorge, y bueno, nosotros estuvimos allá, tenemos una relación y este programa sale para allí, así que simplemente te lo comentaba. Creo que utilizando siempre el mecanismo de la grieta y de demonizar al otro, acá hubo una lucha por demonizar a los mapuches en el sur. ¿Cómo, y que realmente trajo consecuencias trágicas? ¿Cómo ves esta, que yo podría decir, esta actitud político-cultural de demonizar al otro, porque el otro es un obstáculo para la expansión de la frontera económica, extractivista? ¿Cómo estás viendo vos esto y su repercusión en la sociedad? Bueno, efectivamente hay una visión demonizadora que se apoya sobre una lectura. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto ahora. Perdón. Sí. Hay una visión demonizadora de los pueblos indígenas que se apoya en un discurso lineal sobre el progreso y por ende un discurso sobre los indígenas como un obstáculo en relación al mismo, que este gobierno ha llevado casi al extremo, podríamos decir, ¿no? Y en el cual también se entrevé una visión elitista, ¿no? No lo olvidemos quiénes nos están gobernando, ¿no? Sí, claro. Que son los viejos apellidos ligados a la oligarquía liberal y toda la historia que hay en relación a ella. Entonces esta visión clasista, digamos, permea también los discursos en relación a los indígenas. Hace poco tiempo Macri dijo que todos descendíamos de inmigrantes europeos, como si nunca hubiesen existido acá o no existieran pueblos originarios. La ministra Bullrich también ha fomentado un discurso no solo demonizador, sino también ha inventado claramente un relato para culpar a los pueblos originarios y sobre todo algunas comunidades, culparlas de hechos violentos. No olvidemos lo que sucedió con Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda allá en la zona del lago Mascardi, y ahora recientemente la Cámara Federal de Roca finalmente dictaminó que
se trata de un homicidio agravado. Así es. Y que no tiene nada que ver con la teoría o la tesis del enfrentamiento o la confrontación que había impuesto el gobierno en un primer fallo, ¿no? En un primer procesamiento. Entonces, la lectura esta de demonizar a los mapuches viene de la mano con la creación de un nuevo enemigo interno, violento, al cual no se le puede dar estatus de digamos, un estatus político, de interlocutor político, sino al cual se lo tiene que desplazar o simplemente eliminar, que es una lectura más en sintonía con la que encontramos en Chile, donde numerosos referentes mapuches están encarcelados, ¿no? Claro. Y este tipo de lectura demonizadoras y que asocian a los pueblos mapuches, sobre todo con la violencia, lo que hacen es fomentar también salidas cada vez más radicalizadas por parte de los sectores mapuches más jóvenes. ¿Se entiende? Se realimenta una dinámica recursiva muy perversa, que es por parte de sectores mapuches la de rechazar cualquier intento de negociación o de diálogo con un Estado que efectivamente los demoniza y los trata de violentos. Entonces, realmente yo veo ahí como una situación muy preocupante en un momento en el cual el capital ha apuntado su interés en esos territorios que hace 30 años o 20 años no eran valorizados por el capital. Claro. Eran considerados como territorios improductivos. Pero en la medida en que el capital va expandiendo sus fronteras y va incorporando nuevos territorios, lo que ha hecho es nuevamente acantonar y buscar expulsar a esas poblaciones que habían quedado efectivamente refugiadas en esas zonas, ¿no? Sí, sí. Yo digo, esto se ha ido efectivamente agravando, aún si el incremento o el empeoramiento de la situación económica de los últimos meses ha hecho que de alguna manera no se siga avanzando en esa línea demonizadora, ¿no? Te quiero hacer, en realidad te tendría que hacer tantas preguntas, pero voy a respetar tu tiempo también, así que voy a ir restringiéndome a algunas cosas que me interesan particularmente. Javier Rodríguez Pardo, que siempre lo recordamos, escribió el libro Vienen por el oro, vienen por todo, y él señala que desde hace 500 años, ¿no? Desde aquel momento... ¿Hola? ¿Sí? Maristela, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho bien. Bueno, yo te estaba diciendo... Bueno, retomamos. Yo estaba queriéndote preguntar cuál es el proceso por el cual 500 años después, que vinieron por la plata, vinieron por el oro, que se lo llevaron en cantidades increíbles, los pueblos es como que seguimos aceptando la situación de ser saqueados, de ser proveedores de materias primas, de no cumplir un papel activo. Si vos crees que esto es el fruto de una involución de una Argentina que en algún momento se sintió que podía ser y que quizás a partir de la década del 70, 80, con el paso de la dictadura y del neoliberalismo, empezamos a adquirir una posición más pasiva, más cómoda, donde el neocolonialismo también penetró nuestra cultura. Bueno, a ver, hay varios elementos ahí que pudieran servir de punta para una interpretación que dé cuenta de un fenómeno tan complejo como el que planteas, porque yo creo que más allá de que existe una visión histórica ligada a América Latina, continente saqueado históricamente, producto de la depredación de los países centrales, nuestra historia está ligada al extractivismo en ese sentido. También la otra cara del fenómeno es una ilusión desarrollista, o más bien eldoradista, que atraviesa el imaginario social de los latinoamericanos, ¿no? Es decir, siempre ha existido, conjuntamente con esta visión del saqueo y la depredación, la idea de que si esos recursos naturales que existen en nuestras latitudes de manera tan abundante, si esos bienes naturales fueran controlados por y desde el Estado, efectivamente no podría asegurarse un desarrollo más justo, un desarrollo más igualitario y sobre todo más rápido, a fin de acortar las distancias con el mundo de los países centrales.
Esto es lo que llamamos la visión eldoradista, porque coincide además con los ciclos, los diferentes ciclos económicos. Al principio fue el oro y la plata, luego fue el café, el guano, luego sin duda el petróleo y el gas. Hoy en día, además del petróleo y el gas y diferentes minerales, son la soja, el litio, aparecen como aquellos bienes naturales o materias primas que exige el mercado internacional y que nos coloca en una situación de rentabilidad extraordinaria, ¿no? Que los estados podrían aprovechar. Vaca Muerta, en ese sentido, sintetiza como ningún otro en Argentina esta visión de El Dorado, ¿no? La Argentina de la noche a la mañana podrá convertirse, explotando el gas no convencional, en una potencia energética exportadora. Esto es fruto de una ilusión. Históricamente, más allá de la dualidad del imaginario, lo que hemos conocido en América Latina es una tradición de despojo, de saqueo y de destrucción de los territorios. Y esto se agrava aún más en el contexto actual de crisis socioecológica, que es algo que no aparece en los diagnósticos económicos y políticos en la Argentina, ¿no? Vemos con claridad que hay un aumento del metabolismo del capital. Digo con esto que lo que hay es una presión de los países centrales por obtener más bienes naturales, ¿no? Más materia y energía para poder mantener un modelo de consumo. Así es. ¿No? Eso es lo que aumenta el metabolismo social, el intercambio entre sociedad y naturaleza. Eso es lo que hace que se expanda, ¿no?, las fronteras de explotación y la comoditización de la naturaleza. La naturaleza refleja cada vez más o se convierte cada vez más en una suerte de commodity para poder alimentar este modelo de consumo insostenible, ¿no? Eso es un elemento fundamental que me parece que hay que traer a la luz cuando cuestionamos como insustentables a estos modelos de desarrollo. Porque por un lado, la insustentabilidad tiene que ver con los modelos de consumo, pero por otro lado también con la crisis socioecológica. Estamos en un momento en el cual, sin duda, la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero conlleva un aumento muy importante de la temperatura que hace cada vez más inviable la vida, ¿no?, y la reproducción de la vida en nuestro planeta. Eso también tiene que ver con la explotación de los bienes naturales y con los modelos de desarrollo y el neoextractivismo vigente en América Latina. Estos son dos elementos que no aparecen en el diagnóstico de nuestros políticos y de nuestros economistas, sean de izquierda, sean de derecha. Lo que hay es una visión más lineal sobre el desarrollo, con la idea de que a través de la explotación de las fuerzas, de la expansión de las fuerzas productivas, la explotación de los recursos naturales, vía control del Estado podrá llegarse a un desarrollo. Lo que sucede es que ese desarrollo que ellos plantean, basado en la explotación de materias primas, es ya inviable, y lo es desde hace varias décadas, ¿no? Inviable desde el punto de vista global, inviable desde el punto de vista territorial y nacional, tal como lo están denunciando las poblaciones. Lamentablemente lo que tenemos en nuestro continente, no solo en Argentina, es que nuestras economías, nuestras sociedades siguen siendo adaptativas. Esto es que en vez de pensar nuevos horizontes, lo que hacen es adaptarse a las demandas del mercado mundial, ¿no? Y si el mercado mundial pide más materias primas, no importa el costo ambiental, territorial, económico, humano, cultural que yo tenga, con tal de, en todo caso, de captar algo de la rentabilidad extraordinaria o diferencial que da la explotación de esos territorios. Bueno, yo creo que ha llegado la hora como para plantearnos de que en realidad estamos ante un gran desafío, ¿no? Pienso en Vaca Muerta, pienso en la quema de combustibles fósiles, pienso en la necesidad de transición energética que ya se están planteando diferentes países en Europa o incluso China, y que acá estamos lejos de discutirlo. Todo lo contrario, en un contexto global en el cual se plantea la necesidad de salir de un modelo asentado en los combustibles fósiles, acá avanzamos aún más y sobre una energía extrema como es la del fracking, ¿no?, a través de la tecnología del fracking, los hidrocarburos no convencionales, que es mucho más destructiva que las anteriores y que además no tiene ni el mismo nivel de rentabilidad energética y que exige subsidios por parte del Estado enormes, además de un marco de flexibilización laboral
que se está haciendo notar cada vez más a través de la muerte de trabajadores del petróleo allá en la zona de Vaca Muerta. La verdad es un escenario muy, muy preocupante, pero lo que vemos es que de manera ciega el país sigue apostando a El Dorado, ¿no? Sí, es decir, sí. que Vaca Muerta nos salvaría de la crisis energética, y no solo lograríamos a través de su explotación el autoabastecimiento tan anhelado, sino que además nos convertiríamos en una potencia exportadora a nivel global. Ahí hay un dilema realmente, un problema que muchos de los políticos que hoy se presentan o que prontamente se presentan a las elecciones todavía no se han planteado. El autoabastecimiento es algo fundamental, tenemos que pensarlo en términos soberanos, sin destrucción de los territorios. La idea de convertirnos en una potencia global energética sí tiene que ver con un imaginario, y nunca se ha cumplido a lo largo de la historia, sino más bien todo lo contrario, ha dejado heridas enormes en nuestras sociedades. Bueno, ha sido absolutamente clara, pero te voy a hacer la última pregunta porque el tiempo se nos ha ido. Desde ya te agradezco muchísimo y tu claridad realmente ilumina, y no puedo dejar de aprovecharte, aunque te moleste en alguna otra oportunidad. Los gobiernos populares en América Latina han tenido, si se quiere, avances en la expansión de derechos que son significativos. Sin embargo, pareciera que hubiera un área en la cual no han avanzado, que es el aspecto educativo, cultural, y en lo que tiene que ver con la democracia participativa. Y creo que en ese sentido se le hace el juego a las élites dominantes, que justamente de lo que se valen es de mantener al pueblo lejos del debate de estas cuestiones, que son cuestiones centrales. ¿Vos crees que esto es así o que se puede hacer algo al respecto? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad yo escribí varios libros sobre el tema de los gobiernos progresistas, sobre el ciclo progresista, digamos, que ya ha terminado, ya ha finalizado. Puede haber alguno que otro gobierno progresista, algunos tardíos, como en el caso de México con López Obrador, pero el ciclo progresista sin duda parece haber finalizado, y en ese sentido hago un análisis en el cual subrayo elementos positivos y elementos negativos, ¿no? Sí. Y efectivamente yo creo que hubo una expansión de la frontera de derechos. Hay que leerlos para cada caso, no es lo mismo Bolivia que la Argentina. En Bolivia hubo una suerte de redistribución del poder social y un avance en términos de democratización desde abajo. En Argentina yo creo que eso está, es mucho más cuestionable. De la mano del kirchnerismo se instituyó una suerte más de populismo de clases medias, yo diría, ¿no? De sectores de clase media que se empoderaron y hablaron en nombre de los sectores populares. Pero en líneas generales los progresismos latinoamericanos compartieron una base común, y esa base común tenía que ver con el cuestionamiento del consenso de Washington o del consenso neoliberal, la implementación de políticas públicas desde el punto de vista económico heterodoxas, la implementación masiva de planes asistenciales, muy ligados sobre todo a la ampliación del consumo, y lo último, la apuesta por la construcción de un espacio latinoamericano. Bueno, yo creo que eso efectivamente encontró grandes límites y déficits, ¿no? Que al menos podríamos señalar dos o tres, ¿no? Uno de ellos tiene que ver efectivamente con la consolidación de fuertes liderazgos centralizados que, lejos de ampliar los espacios de participación democrática, lo que hicieron fue cerrarlos, ¿no? Claro. Clausurarlos. E inclusive en la relación con los movimientos sociales cayeron en un típico o un modelo de dominación mucho más tradicional, que implica un control, ¿no? Un tutelaje de parte de los líderes en relación hacia los movimientos sociales, sean movimientos sindicales en el pasado, organizaciones sociales en la actualidad. Esos espacios de democratización entonces sufrieron efectivamente obturaciones y fueron más bien restringidos. Pero por otro lado, además del avance en términos del neoextractivismo, los progresismos aprovecharon ese momento del boom de los commodities
aprovecharon la rentabilidad extraordinaria del mismo para, de alguna manera, fomentar una suerte de redistribución en base al consumo y no en base, digamos, a una reforma tributaria. Claro. Con lo cual, no tocaron los intereses de los sectores más poderosos. Al final del ciclo progresista, y ya con una caída en el precio de los commodities a nivel global, lo que encontramos es una suerte de escenario mucho más preocupante, en el cual efectivamente se advierte que hubo una concentración económica por parte de los sectores dominantes, además de un mejoramiento de la situación de los sectores más pobres. Pero, en líneas generales, la desigualdad en América Latina no se redujo. Si a esto le agregamos que el ciclo progresista se cierra más bien por derecha, ¿no? Sí. Esto es que lo que encontramos es la emergencia de gobiernos conservadores, en algunos casos de extrema derecha, como se ve en Brasil, que lo que hacen es cercenar derechos y sobre todo restringir también libertades. Vemos que el escenario es más preocupante porque, además de continuar lo peor del gobierno progresista y expulsar lo mejor de ello, ha empeorado enormemente la situación de los sectores populares y de los sectores medios. Es decir, no solo se aumenta la pobreza, sino los niveles de desigualdad. Yo creo que hay muchas cosas para reprochar al ciclo progresista, pero en este momento quizás no habría que hacer leña del árbol caído, claro, ¿no? Sin duda, porque sí. lo que vino después, para el caso de la Argentina y del Brasil, es mucho peor, ¿no? Es mucho peor. Es mucho peor. Así Sin embargo, insisto, no podemos hacer un ejercicio de amnesia histórica. Sí, hay posibilidades, en todo caso, de salir de esa huella del conservadurismo que nos traza la derecha empresarial y la derecha política. La salida tiene que dar cuenta de lo sucedido en la década pasada para no repetir los mismos errores que se cometieron durante el anterior ciclo. Muy bien. Bueno, Maristela, te agradezco mucho, se nos ha ido el tiempo y bueno, hasta siempre y realmente a los oyentes, bueno, tenés una cantidad enorme de libros para recomendar, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Hasta siempre y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para vos, Mario, y muchas gracias por la entrevista, por el diálogo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Maristela Svampa, realmente una de las personalidades más brillantes de la Argentina. Ahora vamos a pasar un tema y nos vamos a comunicar después con Horacio Alcuaz para hablar un poquito de la coyuntura. Hola, buenas tardes. Horacio Alcuaz, ¿estás en el aire? Sí, estoy. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo te va, Horacio? Bien, bárbaro. Vos sabés que este es un programa sobrecargado de política, economía, y no hablamos de fútbol acá. Bueno, no sé si decirte menos mal o esperar a mañana. Esperemos a mañana. Pero Horacio es hincha independiente igual que yo. Acá no hablamos nunca de estas cosas, pero no podía dejar pasar por alto esta oportunidad. Horacio, Bueno. Te quería básicamente consultar, porque parece que se va confirmando el armado de este tercer espacio en la Argentina, que se distancia de los extremos de la grieta y que busca, por un lado, suturar heridas del pasado, pero por otro lado, abrir una esperanza al porvenir. ¿Cómo estás viendo vos este armado del tercer espacio, del cual no sé si sos un protagonista central, pero sos muy cercano a Margarita Stolbizer, que junto con Miguel Lifchit y con otros actores, en este caso, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, están bregando para que esto pueda salir adelante? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, nosotros pensamos que no solo que es imprescindible armar el tercer espacio, sino que es somos muy optimistas con respecto al armado. Vemos que la mayoría de la población está harta de la grieta, ve que la grieta no le resuelve los problemas todos los días son más graves, los problemas de la gente común, los problemas de la calle, así es. Todos los días son más graves, mientras existe la pelea de la grieta de ver cómo te peleo, cómo me conviene pelearte, y en realidad los dos sacan beneficio de esa pelea porque no hacen más que polarizar entre ellos. Así que nosotros creemos que es imprescindible la formación
bregamos porque eso se haga, estamos en ese lugar intentando que se haga y bueno, y tengo que serte sincero, estoy ansioso, quisiera que ya estuviéramos en la calle, ¿no? Sí, claro. Ahora, te pregunto en la misma dirección. Ayer Roberto Labaña definitivamente dijo que va a ser candidato, aceptaría participar en las PASO. ¿Qué pensás que está razonando Sergio Massa, que ha dado algunas señales que no son del todo claras? Yo, por lo que lo conozco a Massa, y esto es absolutamente personal, estoy convencido que él va a quedar dentro de este espacio y va a quedar peleando por la construcción de lo que en algún momento él mismo llamó la ancha avenida del medio, o por lo que él mismo peleó contra Cristina en la elección en la que le ganó al Frente para la Victoria. Sí. Así que yo creo, y esto puedo equivocarme por supuesto, yo creo que Massa va a quedar definitivamente de este lado y va a estar engrosando de una manera muy importante este espacio, ¿no? Y sobre todo si Labaña decide por fin anunciar que está dispuesto a participar en las PASO. Me parece que ahí se acaban todas las dudas, las diferencias, y bueno, participaremos todos en la PASO y veremos a quién le toca ganar. Efectivamente. Y aprovechando tus conocimientos, además, de una cultura histórica de la Argentina, como es la cultura radical, y en vistas de que el lunes próximo también podrían estar jugando un papel interesante en un doble sentido. Si el radicalismo se fuera de Cambiemos o diera por terminada esa experiencia, le restaría algunos porotos al oficialismo, y si lo sumara a esta experiencia, bueno, eso multiplicaría, digamos, las posibilidades. ¿Qué pensás vos que va a hacer el radicalismo? ¿Se mantendrá dentro de Cambiemos? ¿Vendrá para acá? ¿Se romperá? ¿Qué pensás vos? Mira, yo ahí hago un análisis dividido. Una cuestión es qué hará el radicalismo como fuerza orgánica, qué harán los que mandan en el radicalismo, y por otro lado, qué harán los radicales de la calle, que son los que van y ponen el voto independientemente de lo que les digan arriba, más allá de que la cultura radical haya sido durante muchos años las decisiones partidarias. Pero yo creo que si hay convenciones porque ganan y mandan. Esto fue históricamente así. Ahí te estamos escuchando un poco mal. ¿Hola? Ahora me escuchás, me estoy corriendo porque estoy en el celular. Ahí te escucho bien, ahí te escucho perfecto, sí. Bueno, entonces me quedo quieto acá. Yo creo que en el radicalismo históricamente las convenciones no se hicieron cuando los que mandaban las perdían, o sea que de alguna u otra manera... Ahí te volvemos a perder. ¿Ahí vos me escuchás? Bueno, a ver si voy tratando de asomarme al exterior. Sí, ahí me parece que vamos a retomar la comunicación. Hola, ¿ahí mejoró? Ahí mejoró. Bueno, ahora estoy en el exterior. A lo mejor se escucha algún ruido del exterior, pero bueno. Bueno, lo tendremos. Lo observaremos. Sí. Escúchame, así que vos pensás entonces que podríamos suponer que la superestructura que se expresa en la Convención Nacional puede tomar una determinación, pero el pueblo radical por abajo va a tomar otro camino. Sí, yo no creo que haya un solo radical de la calle que pueda acordar con que se castigue a los jubilados, que pueda acordar con que se endeude al país por 100 años, o que pueda acordar con la nueva manera de enfrentar la seguridad en la Argentina, que es asesinando a los supuestos delincuentes por la espalda. Claro. Realmente no creo que ningún radical de la calle vaya a acompañar todas esas barbaridades. Por eso digo, la superestructura es una cosa. Quienes están vinculados a la superestructura porque ejercen cargos, porque tienen sueldos o por lo que fuera, bueno, es otra cuestión. Pero el radical de la calle ya los abandonó decididamente. Bien. Te hago una pregunta desde tu mirada. Siempre estoy haciendo eje en el tercer espacio, pero te quiero preguntar sobre cómo entendés vos que repercute sobre el tercer espacio esta jugada que presenta por sorpresa
Cristina Fernández de Kirchner el día sábado a través de un video donde ella queda como candidata a vicepresidente y enarbola como candidato a presidente a Alberto Fernández, en una jugada que por lo menos en mi cabeza fue inesperada, y creo que fue inesperada para muchos. ¿Qué repercusión pensás que puede tener ya pasadas unas horas de aquella presentación y habiéndose naturalizado de que el candidato a presidente es Alberto Fernández? Mira, yo creo que hasta hoy, y en la medida en que más se naturalice, menos influencia va a tener sobre este espacio. Pero debo reconocer que nos tomó por sorpresa a todos y que de alguna manera también mostró nuestra fragilidad de no haber decidido a tiempo qué estábamos haciendo, quiénes eran nuestros candidatos o cuál era la forma de elegirlos. Yo creo que lo que generó fue dudas sobre nuestro propio accionar, no sobre el de ellos. Claro. Hola. Sí, te escucho perfecto. Bueno, sobre el espacio nuestro, creo que a medida que pasan los días no va a tener ninguna incidencia. Seguimos de nuevo en las dos puntas de la grieta. En una está el kirchnerismo, representado en este momento como candidato a presidente por Alberto y ella de vice, y del otro lado Macri, y nosotros por el medio. Y yo creo con sinceridad que terminamos en un balotaje nosotros contra Alberto y Cristina. Bien, bueno, vos sabés que el tiempo se me fue corriendo y bueno, me fue llevando al límite, porque yo soy 55, o sea, dentro de 2 minutos y medio, 3 minutos tengo que entregar el programa. Pero de todas maneras, no puedo dejar de aprovechar el hecho de que vos sos, además de dirigente del GEN, de haber sido diputado nacional, sos arquitecto y estás vinculado al tema de la vivienda. Y frente a este drama que viven sobre todo las familias de jóvenes, los jóvenes que se casan, los que forman pareja y tienen hijos, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo el tema de la vivienda en la Argentina y el tema de los créditos UBA, que nacieron con gran expectativa, gran esperanza, y da la impresión de que generan zozobra en una cantidad de gente? Mira, yo creo que primero tenemos que entender la vivienda como un derecho de todo el mundo. Partimos por ahí. El acceso a la vivienda es un derecho que tienen todos los habitantes de la Argentina. Bien. Todos nuestros conciudadanos tienen que tener la posibilidad de tener dónde dormir, dónde vivir, dónde comer. Bien. Será porque son propietarios, será porque tienen acceso a alquilar las viviendas, y este es un tema que se debe planificar centralmente desde el gobierno nacional, pero no me cabe ninguna duda que la resolución del tema tiene que estar en manos de cada municipio. Cada municipio monitoreado desde el propio gobierno nacional, ya sea a través de una Secretaría de Vivienda, un Ministerio de Vivienda o el organismo que le compita, tiene que ser tiene que estar controlando qué es lo que sucede. Ahora, la verdad es que hace unos cuantos años, y yo diría que es la gran deuda pendiente de todo el proceso democrático del 83 a la fecha, hace muchísimos años que tenemos una deuda pendiente muy grande y cada vez más grande, porque hemos incorporado también a sectores medios que en su momento tenían posibilidad de ahorro, capacidad de ahorro y acceso a la vivienda, y hoy no lo tienen de ninguna manera, y el Estado debe estar apoyándolos para que sí puedan, ¿no? Correcto. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo, y en algún momento te voy a invitar para que te acerques hasta aquí, hasta la radio, y podamos charlar directamente desde el estudio de la radio, La Luna, AM 1140, que allí en Vicente López se escucha perfectamente, y poder profundizar sobre estos temas. Cuando quieras, Mario, muy agradecido, un saludo a vos, a toda tu audiencia, y bueno, y aceptando la invitación, cuando quieran por ahí voy. Dale, vamos a arreglar. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Gracias. Hemos hablado con el diputado nacional, dirigente del GEN, arquitecto Horacio Alcuaz. Y con esto estamos cerrando un nuevo programa de la Brújula aquí en Radio La Luna. Un programa que, como ustedes han visto, ha estado cargado de palabras. Quien nos ha querido seguir ha tenido que poner el oído al lado de la radio durante todo el tiempo, y a veces pienso si eso es lo mejor, pero en realidad la cantidad de conceptos, de criterios, de opiniones calificadas que hemos tenido a lo largo del día de hoy
realmente a mí me llenan de orgullo por la calidad de los invitados en el día de hoy. Héctor Polino, Maristela Svampa y Horacio Alcuaz. De manera que seguiremos por este camino, tratando de aportar desde la brújula un granito de arena que oriente a este país a un rumbo más cierto que la incertidumbre en la que nos toca vivir cada día. Nos estamos yendo, hasta el lunes próximo. Chau.